Continuamos con nuestra serie línea por línea y el estudio de hoy lo vamos a tomar del capítulo 48 de Génesis. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Así que oremos todos. Señor, yo personalmente te doy las gracias por este grupo de personas que siempre se reúnen hambriados de tu palabra, deseosos de aprender, y a mí no me molesta porque recuerdo el libro de Nehemías cuando Esdras presentaba su mensaje y fue un mensaje largo que duró horas desde la mañana hasta en la tarde y sus oyentes estaban atentos a toda palabra que salía de la boca de Esdras porque leía del libro de la ley. Padre Santo, yo te doy gracias por este grupo hambriado del cuerpo de Cristo. Sabemos que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así que cuando oímos esta tarde tus palabras, como lo hacemos semana tras semana, y esperamos que esta palabra nos transforme, nos ayude. Padre, yo te pido que después de estos estudios cambiemos en la forma en que vivemos, en la forma que otros nos admiran mientras que vivimos nuestras vidas en derredor de ellos. Que podamos ser luz para aquellos que todavía viven en la oscuridad. Que podamos despertar en ellos una sed de la palabra. Que puedan ver cómo vivimos nosotros. Padre, te damos gracias también por esta comunidad hermosa en que vivimos. Esta comunidad tan vibrante, tan hermosa. Padre, te pedimos que el nombre de Jesucristo sea siempre glorificado en esta ciudad en que vivimos y en nuestro estado y así en todo el país y en derredor del mundo. Por tu Espíritu Santo. Te presentamos esta oración, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ahora, cuando yo me preparaba para este estudio, mi mente viajaba a los años que yo estaba creciendo. Quizás ustedes recuerden cuando ustedes dejaron de ver a sus papás por meses, quizás a lo mejor más de un año, y regresabas a ver a tus padres. Te parecía que envejecían. Yo recuerdo cuando regresé de la universidad después de no venir por algunos meses. Todavía recuerdo cuando yo los vi, instantáneamente pensé, se ven viejos. Y en verdad ya estaban llegando a la edad. Estaban como de 55 años de edad o poquito más. Imagínense lo que yo pensé. Pero yo recuerdo ese tiempo en mi vida y ya para mí mis padres eran ancianos. Imaginemos cómo sintió José sin haber visto a su papá Jacobo por 17 años. Él vio a su papá haber pensado, caramba, mi papá ya está viejo. En verdad estaba viejo. La Biblia nos dice que Jacobo era de 147 años de edad. Ya era un anciano. Y en el capítulo 48 vemos que se enfermó. El fin de su vida llegó. Está en su cama. Capítulo 48 y 49. Se dispuso a bendecir a sus hijos a esa edad de 147 años. Alguien comentó que todos pasamos por 7 etapas o décadas de nuestra vida. Y voy a mencionar estas 7 etapas. La primera etapa es la etapa donde derramamos el alimento. Cuando eres niño, derramas el agua, la leche, jugo de fruta que tu mamá te trae para que puedas comer. La segunda etapa o década de la vida del hombre son hermosas pruebas
es cuando estás pasando por la escuela y estás pasando a diferentes aprendizajes. Aprendes para conducirte el resto de tu vida. La etapa número 3, esta etapa es de pruebas reales. Ya creciste, ya te sientes un hombre, te vas a la universidad, te sientes independiente y sientes todo el deseo para divertirte. Pero llegas a la etapa número 4, esta etapa donde vas a ser responsable de tus finanzas, sabes que vas a comprar y vender, ahora tienes que ser responsable por las decisiones que haces tanto económicas como físicas. La etapa número 5, esta etapa nos lleva a experimentar enfermedades, tu cuerpo comienza a experimentar enfermedades, dolorcitos, porque tu cuerpo ya no es tan resistente como él era en el pasado. Comienzas a ser más despacio. Las enfermedades son más comunes en esta etapa. La etapa número 6 se le llama la etapa de medicinas, pastillas, que tienes que consumir para mantenerte físicamente, para mantener tu salud. Finalmente, la etapa número 7 es la edad de voluntades. Haces tu último testamento. Alguien va a cumplir tus últimos deseos. Así que aquí Jacobo está en esta última etapa. En el capítulo 48 va a dictar sus últimas voluntades porque reúne a todos sus hijos. Se encuentran en Egipto. Un hombre de 147 años de edad. En el estudio pasado vimos cuando se encontró con Faraón, dijo, de veras no soy muy viejo, pocos y malos han sido los días de mi peregrinación. En Génesis 47:9, pero a este punto, él quizás recuerda que su papá Isaac vivió 180 y su abuelo Abraham 175 y su tatarabuelo Tare vivió más de 200 años. Así que por eso se considera un joven a la edad de 147 años. Estamos confrontando algo que quizás ustedes han notado desde que hemos estado leyendo el libro de Génesis, cómo la longevidad de la vida del hombre ha cambiado. Recordamos que antes vivían 200 años muy fácil, pero si comparamos 200 años con la edad antes del diluvio, lo que se le llama era antediluviana, antes de esta era, la edad que vivían los hombres, vivían muchos más años que 200. Adán vivió 930 años, Matusalén 969 años, que es el que se cree que vivió más. Pero ese es el periodo antediluviano. Vivían mucho más, pero estamos viendo en la era que en estos días, al tiempo de Moisés y adelante, la gente parece ser que el promedio de vida son como lo que vivimos hoy. Sabemos que los años que vivimos, que David dijo en los Salmos que Dios nos había dado 70 años y 80 a los más robustos en el Salmo 90 y verso 10. Esto fue después del diluvio, porque después del diluvio vimos el cambio de vida, el cambio de longevidad. ¿Qué sucedió después del diluvio que causó este cambio? Pensé que es adecuado poder mencionar alguno de lo que sucedió. Creemos que una de las teorías que hay es que después del diluvio hubo muchos factores que cambiaron el cambio de la longevidad del hombre en la tierra. Vamos a mencionar algunos de estos cambios. La radioactividad en la tierra era mucho más antes del diluvio, pero como se
rompió la tela de ozón que cubre la Tierra. Esto tuvo que cambiar la radioactividad, la cantidad de radioactividad en la Tierra y nosotros los humanos. En segundo lugar, la radiación ultravioleta cambió también cuando se rompió la tela del ozón. Naturalmente que esa estructura de la Tierra y del hombre cambió. La fuente de agua se corrompió por diferentes razones. Por ejemplo, la cantidad de animales creció en la Tierra. Quizás las aguas que bajan de las montañas de donde los hombres están trabajando en las minas también. Ha habido un gran cambio climáticamente. Las condiciones cambiaron por el ciclo. Todas estas teorías que la gente ha descubierto y creemos que es cierto, esto surtió efecto en la longevidad del hombre. En los cromosomes tenemos unos sistemas que se le llaman telemiries. Estos telemiries que componen los cromosomes fueron dañados y esto recortó la vida del hombre. Se cree que estos telemires son parte de los cromosomes que componen nuestras células. Estas células se degeneraron, se debilitaron, porque muchas de estas células ya no se regeneran. Así que al tiempo del diluvio sabemos que sobrevivieron 8 personas. Y sabemos que estas 8 personas debían de... y llenaron toda la tierra. Así que los descendientes de estos 8, así que ya no estaban dispuestos, no tenían esa capacidad para vivir la cantidad de años que se vivía antes del diluvio, que vivían algunos cerca de 1000 años, sino que ahora la longevidad de años es más corta. Así que encontramos que Jacobo se encuentra a la edad de 147 años y está muy activo, se ve muy alerta, está hablando hasta aquí en Génesis y estamos ya casi llegando al fin del libro de Génesis, así que voy a tratar de hacer un tipo de sumarización. Hemos visto que Génesis trata con 4 grandes eventos, 4 grandes personajes. Estos 4 eventos vamos a mencionar primero. Evento número 1, la formación del universo, la creación de los cielos y la tierra, luego la caída del hombre, y luego el diluvio universal, que toda la tierra se cubrió de agua y todo lo que tenía vida murió. Y luego el evento número 4 fue la caída de la humanidad. Esos son los 4 grandes eventos y notables que sabemos que tomó lugar en la tierra. Pero comenzando con el capítulo 11 en el libro de Génesis, comenzó los grandes personajes. Ahí comenzó Abraham, luego Isaac y luego Jacobo. Y ahora estamos viendo la vida de José, al cual se le dedica por lo menos un cuarto del libro de Génesis. Un cuarto de este libro se le dedica a la vida de José, el patriarca número 4. He aquí, estamos viendo los patriarcas Abraham, Isaac, Jacobo y José, y luego sus 12 tribus de Jacobo. Después de esto, ya no va a haber más patriarcas, porque aquí se está viviendo la edad patriarcal, la etapa de los patriarcas. Si regresamos al verso 28 del capítulo 47, aquí vamos a ver que dice: vivió Jacobo en la tierra de Egipto 17 años. Ahí está claro, 17 años. Y fueron los días de Jacobo, los años de su vida, 147 años, como ya hemos visto en los estudios pasados. José era de 17 años de edad
cuando fue vendido para Egipto. Era un muchacho de 17 años cuando sus hermanos actuaron alevosivamente y lo vendieron a los ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Así que José creció y se nutrió bajo la dirección de su padre por 17 años. Ahora José está actuando en forma recíproca y sostuvo a su padre con todos sus descendientes por 17 años. Hay veces que algunas personas se expresan con desprecio el que tiene que cuidar a sus ancianos. Yo por mi parte estoy muy agradecido con Dios porque yo pude estar con mi madre los últimos años antes que ella llegó el día cuando ella pasó a la presencia del Señor. Me sentí contento de que yo pude regresar un poquito de sus atenciones por todo el amor que ella derramó sobre nosotros, sus hijos. Génesis 48:1 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Se menciona Manasés primero porque nació primero. Verso 2. Y se le hizo saber a Jacobo diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Notemos aquí en este verso, se le da a Jacobo sus dos nombres. Jacobo, que es el nombre que se le dio cuando nació, que significa talonero o manipulador. El segundo nombre, el que Dios le dio, Israel. Israel significa el que luchó con Dios victoriosamente y prevaleció. A José se le dice que su papá ya está enfermo, entonces José piensa: es tiempo de ir a ver a mi papá. Cuando llegó José a su padre Jacobo, Jacobo sintió poder, y dice aquí la Biblia que se enderezó y se sentó en su cama para poder platicar con su hijo José. Esto es hermoso. Cuando tú visitas a alguien que está enfermo en el hospital o en su casa o en el asilo para ancianos, una pequeña visita le ayuda mucho, le da valor. Yo estoy muy agradecido por cientos de ustedes, a lo mejor más de 1000 de ustedes que comenzamos el proyecto que se le llamó Turnas Luz, que quiere decir danos libertad. Y ustedes fueron por nuestra comunidad a través de la ciudad, testificando principalmente a los ancianos que tienen necesidad. Por eso es que aquí Jacobo se goza de ver a su hijo José. Verso 3. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz. ¿Qué es luz? ¿Recuerdan qué es luz? Eso es el mismo lugar que se le llamó Betel. Recordamos que Jacobo le cambió el nombre de Luz a Betel porque él tuvo visión de noche, la visión que Dios le dio, que veía que los ángeles en una escalera descendían y ascendían al cielo. Y cuando él despertó dijo: oh, Dios está en este lugar y yo no lo sabía, ahora lo sé. Por eso es que le llamó la casa de Dios Betel. Es ese lugar, es donde se encuentra. Él se refiere a esa luz, dice: en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Finalmente Jacobo está enfocando su vida en Dios. Por largo tiempo fue un quejumbroso, siempre se quejó de Labán, que Labán lo trató mal y que su hermano lo había tratado mal. Ahora llega Jacobo a un punto positivo, comienza a pensar en las bendiciones que recibió de Dios. Se recuerda que Dios lo guió, a punto que dice que Dios le habló, pero ahora está a la edad de 147 años. Así que nosotros tenemos esperanza de que somos imperfectos, pero tenemos esperanza que un día Dios, porque Dios y solamente Dios puede instruir a los ancianos cosas nuevas. Solo Dios puede instruir
cosas nuevas a los ancianos. Después de todo lo que pasó José, todo lo que él tenía, Jacobo, todo ese negativismo, he aquí, recuerda las bendiciones que Dios le ha confiado y le ha impartido. Dice que se sentó en la mesa. La cama, aunque está claro que esa cama tiene cabecera y se apoyó de la cabecera. Verso 4 dice, y Dios me dijo, el Dios que me apareció, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Heredad perpetua, está bien claro. Le está diciendo a su hijo José, Dios me apareció en luz. Quizás José conocía esta historia, pero Jacobo se quiere asegurar que José la entiende. Dice, y me dio promesa. Notemos que aquí en este verso 4 aparecen 3 promesas. La primera le promete que le dará una gran descendencia. Y de veras que le dio una gran familia. Después que de Jacobo se casó y tuvo varias esposas y le nacieron 12 hijos y también hijas. Eventualmente, 70 personas contaban cuando salieron de Beersheba a Egipto. 70 personas. Su familia ha crecido. Es parte de la promesa que Dios le hizo, porque Dios le dijo, te voy a bendecir. Ahora son 70 que vienen. La segunda parte de la promesa es que van a crecer. Dice, una decisión, porque yo bendeciré a tus descendientes a punto que lleguen a ser naciones. Esa promesa se cumplió. 70 personas van a venir a ser 2,100,000. Eso es lo que creemos que salieron cuando comenzaron su viaje del Éxodo, que vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Éxodo. Así que han crecido grandemente. La tercera parte de la promesa es que le va a dar lugar. Les va a dar gente, naciones, también tierra. Porque dice aquí que será una heredad perpetua. Daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. O sea, para siempre. Sabemos que hay un gran debate que está pasando ya por varios años. Y por la razón es que no solamente que es histórico, sino que también es profético, de que a este punto, quizás en estos días, en la ciudad de Washington, D.C., todos discuten y se preguntan de quién es esta tierra donde se estableció Israel. ¿En verdad es la tierra de Palestina o es Israel? ¿A quién pertenece en verdad esta tierra? Pero vamos a ver la historia y muchos sabemos que en el año 1948 las Naciones Unidas decidieron se creara como como un estado de Israel, como lo mencionó el primer ministro llamado Golden Meir. Golden Meir lo declaró claramente de que ahora Israel era un estado. Así que la tierra donde está Israel, ¿a quién pertenece? Regresamos un poquito más en la historia y veamos de quién era esta tierra. ¿A quién le pertenecía esta tierra antes de Israel? Pues algunos podrían pensar que los palestinos van a decir que a Palestina, pero regresemos un poquito más. Antes de los palestinos modernos que estaban en esa tierra, el imperio arameo. Y luego, antes de los arameos, Turquía. Pero un poquito más para atrás, antes de Turquía, pertenecía a los mamelucos. Y luego, en ese tiempo, Egipto controlaba todo aquel terreno. Y luego los cruceros también ocuparon esa tierra después. Pero
Vamos a seguir la historia para atrás. Antes de los cruceros había diferentes tribus. Antes de esas tribus, ¿a quién pertenecía? Pertenecía a Roma. Antes de Roma a los griegos. Antes de los griegos a los judíos otra vez. Antes de los judíos perteneció a Babilonia. Antes de los babilonias a los judíos una vez más, después de los judíos otra vez a los asirios. Y regresamos y nos vamos a encontrar que esa tierra de veras pertenecía a los cananeos. Pero ahora encontramos un problema mayor, porque en nuestros días ya no existen cananeos. Entonces, ¿qué hacer? Para tratar de resolver este dilema de quién es esta tierra, vamos a encontrar de quién es esta tierra. Muchos van a decir, la tierra va a pertenecer a los que peleen por ella y ganen su guerra. A ellos pertenece esa tierra, el que tiene más dinero o más poder. ¿Cómo resolvemos esta dificultad? Esta dificultad la vamos a resolver bíblicamente. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a ver algunos factores. Factor número 1. La tierra pertenece a Dios. Es la tierra de Dios. Tenemos el derecho de llamarle tierra santa porque en Levíticos 25, verso 23, el Señor dijo, en el verso 23 del capítulo 25, la tierra no se venderá para siempre, sino que la tierra es mía, es lo que dijo el Señor. Ustedes simplemente son viajeros, están pasando por esta tierra. No sé, ese es el primer factor, que la tierra pertenece a Dios. Factor número 2, esta tierra se le prometió a Abraham y a sus descendientes, como vemos en el capítulo 12 de Génesis. Jehová le dijo a Abraham, bendeceré a ti y tus descendientes, y a ustedes daré esta tierra. Factor número 3, que veremos, es, la tierra fue un regalo incondicional, un regalo perpetuo. Encontramos en el capítulo 17 de Génesis, el Señor le dijo, Abraham, a ti te daré esta tierra y a tus descendientes como una posesión perpetua, o sea, para siempre esta tierra pertenece a ti. Sabemos que Abraham tuvo más de un descendiente. Tuvo a Isaac y a Ismael. Este nos trae el factor donde Dios le dio la tierra de Abraham y a su descendiente, y reconocemos que Isaac fue el hijo de la promesa, no Ismael. Cuando Dios dice que va a bendecir a Abraham y a sus descendientes, también le dijo que iba a tener hijo, y lo voy a bendecir, le daré la tierra. Y Abraham quizás se sintió incómodo con esa sugerencia, porque la Escritura dice que Abraham le dijo a Dios, ¿por qué no nomás bendices a Ismael? Yo sé que Ismael nació de un error que entre nosotros, mi esposa, yo y la sierva Agar, pero yo estoy satisfecho con que cumplas tu promesa en Ismael. Pero Dios le contesta, no, Sara, tu mujer, te dará hijo y tú le llamarás Isaac. Y en Isaac yo cumpliré y le daré la tierra como regalo perpetuo para siempre. Es como esta tierra se le dio a Abraham y sus descendientes. Dice, ahora no se la daré a Ismael, sino a los descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. La tierra no se le dio solamente a Isaac y sus descendientes, sino también se le dio a Jacobo y sus descendientes, no a Esaú, porque sabemos que Isaac tuvo dos hijos, Jacobo y Esaú. Veamos lo que dice el verso 4 de Génesis 48. Veamos, dice, y daré esta tierra a tus descendientes después de ti por heredad perpetua.
perpetua, o sea, para siempre. Así que a nuestros tiempos no todos están de acuerdo con ese orden bíblica. Este orden no fue dado por las Naciones Unidas, de que Israel ocupara esa tierra, sino que algunas de las naciones que están cerca de Israel han intentado expulsar a Israel desde el primer día que ocuparon el año 1948. Al día siguiente que Israel se declaró Estado en esa tierra, a ese día comenzaron a querer expulsarlos y pudieron defenderse en guerra. No tenían ejército, eran simplemente agricultores judíos que estaban establecidos ahí. Las naciones alrededor han intentado expulsar a Israel de ahí, principalmente los musulmanes que viven en esa área de la tierra lo consideran como una maldición que haya judíos entre ellos. Por eso es que siempre ha crecido ese odio contra el pueblo de Dios. El problema continúa. Y naciones como Irak, que siempre han luchado para expulsar a Israel de esas tierras. Recordamos a Saddam Hussein, pero él ya no existe, pero hay otro vecino que continúa con ese odio contra el pueblo de Dios, Israel. Ese país se llama Irán, porque ellos hasta lo dicen tan fácilmente que quieren eliminar a Israel de ahí y lo consideran el demonio pequeño y consideran a América y todos los demás países que están a favor de Israel como el demonio mayor. Así que se oye que aún ese país de Irán está construyendo armas poderosas para aniquilar a Israel y muchos se dicen, ¿qué va a suceder? Algo grande va a suceder, va a haber mucha guerra, pero yo te digo, tú que me estás escuchando, esta amenaza ha venido desde hace miles de años, principalmente para nosotros que nos consideramos hijos de Dios y confiamos en Jesucristo. Mejor vamos nosotros a creer en las promesas de Dios y no vamos a creer en esos poderes nucleares para molestar a Israel. La Biblia sí dice que Dios va a cumplir sus promesas. En Zacarías capítulo 14 dice que todas las naciones del mundo vendrán a Jerusalén. Tienen que venir a Jerusalén, pero Dios va a proteger a Israel, aunque no haya quien lo defenda en las naciones que parece ser que lo defienden. Esta información es importante. ¿Ustedes creen que es posible ver que todas las naciones de la tierra tienen que venir a Jerusalén para tratar de aniquilar a Israel? Parece ser que así va a suceder. Yo les menciono esto para que todos entendamos los tipos de problemas que estamos viviendo en nuestros días, porque muchos dicen que desean vivir en días bíblicos, porque aquí podemos ver con toda la dinámica que todos estos países están contra Israel. Yo te digo, estás viviendo en días bíblicos. Tienes que estar satisfecho y contento que estás viviendo en días bíblicos. Vamos a continuar en el verso 5 del capítulo 48 de Génesis. Dice, y ahora tus dos hijos, es lo que está diciendo Jacobo a José, Efraín y Manasés, veamos cómo los mentó Jacobo, cambió la orden. Aquí se incomodó José, porque Manasés era el primogénito y Efraín había nacido segundo. Pero aquí Jacobo dice Efraín y Manasés. Esa es una de las hermosas verdades que vamos a encontrar en la Biblia. Este verso nos da mucha información. Dice, ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniera a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Yo creo que José no esperaba oír que su padre estaba intentando adoptar
a sus hijos, los trajo a su presencia para que su padre los bendeciera, y lo que oyó de Jacobo fue: ya que estás aquí con tus dos hijos, a tus dos hijos los voy a promover, los voy a ascender a nivel de patriarcas. ¿Patriarcas? Así como también mis hijos que tú conoces son patriarcas, ahora a tus hijos los voy a elevar a ese mismo nivel porque son míos. Este verso es uno de los versos más importantes de las Escrituras. Este verso nos aclara muchos otros pasajes que aparecen en la Biblia, porque las tribus las llamamos que son 12, pero en verdad son 14. No quiero que se confunda. Voy a dar alguna pequeña explicación para que no queden confundidos. 12 tribus siempre es fácil mencionarlos por docena, pero por la razón que Leví va a venir a ser la tribu de los sacerdotes, entonces esta tribu no van a recibir terreno porque ellos son la tribu de los sacerdotes, porque a ellos Dios les dice: yo seré vuestra herencia. Ustedes no te tienen que preocupar por tierra, ustedes van a ser oficiales y de ahí se van a mantener. Por eso es que no tienen que reclamar terrenos, porque son 13 tribus. Ahora Jacobo le adapta a sus hijos y los eleva al nivel que están sus otros 12 hijos. Veamos en la tribu número 13. Por eso es que en la Biblia encontramos, por lo menos se mencionan 20 veces las tribus de Israel. Y todas estas menciones a veces varían. Pero si fueses tú a decir que Efraín y Manasés van a estar incluidos porque se refiere a José, son los dos hijos de José, cuando las naciones salen a las guerras, así que no se mencionan estas tribus. Aún más, la tribu de José nunca se menciona como tribu de José. Es la tribu de Efraín y Manasés. Ellos representan a José. José nunca se menciona como tribu, solamente cuando se menciona en el capítulo 7 de Apocalipsis. Es la única vez que se menciona a José como tribu. Entonces, vamos a entender por qué cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, en nuestro estudio de línea por línea. Ustedes estarán pensando, al paso que vamos, yo ya voy a estar muerto. Estamos en Génesis y ya vamos más de un año y no podemos concluir el libro de Génesis. Si ustedes pudieran ver las tribus en Génesis, las tribus de Jacobo, comparando con las tribus del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis menciona a José y no se mencionan otras dos tribus de los 12 hijos de Jacobo. ¿A qué me refiero? En capítulo 7 de Apocalipsis se mencionan 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. 12,000 de una tribu, 12,000 de otra tribu, y menciona diferentes tribus, pero ahí hay dos tribus que no se mencionan. La tribu de Dan. Esa tribu de Dan no se menciona. ¿Por qué la tribu de Dan? Yo creo que Dan fue la tribu que tuvieron los primeros adoraciones de idolatría. Esta tribu comenzó porque ellos crearon becerros de oro, uno lo pusieron en Samaria y otra en Betel. Esta tribu de Dan quizás es la razón que quedaron excluidos, porque comenzaron con servicios de idolatría. Efraín tampoco se menciona. En Apocalipsis solamente se menciona la tribu de José, porque Efraín también falló, también realizaron actos de idolatría. Porque espero que ya tengan una pequeña aclaración. Después continuaremos aclarando más, no sea que los vaya a confundir en lugar de ayudarles.
sino que vamos a continuar con nuestro estudio de línea por línea en el capítulo 48 de Génesis y verso 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Si ustedes fueran a Israel en estos días, los guías te llaman la atención a la tumba de Raquel. Es una pequeña capillita, se le puede ver en una cúpula y parece algo muy antiguo, y los guías quieren que sepas que está ahí esa cúpula y es la tumba de Raquel, y se considera uno de los lugares santos en Israel, muy solemnes, porque ahí quedó enterrada Raquel. Viene a ser la mamá de Benjamín y José. Verso 8. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir quiénes son estos? Piensen, él acaba de mencionar a Efraín y Manasés, hijos de José, y aquí dice, ¿quiénes son estos? Este hombre tiene 147 años de edad. Perdónenle un poco, quizás su vista ya no está como antes, a lo mejor ya tiene cataratas. Naturalmente que su memoria le estará fallando. Y verso 8 dice, respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, ¿no pensaba yo ver tu rostro? Y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, ¿verdad? Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, porque Manasés era el primogénito. ¿Entendemos lo que está haciendo José? Él ve que su papá ya no tiene la capacidad de ver, y José cree que está confundido, por eso le cambia las manos. Así que puso uno a su izquierda y otro a su derecha. Así que a la mano derecha de Jacobo debía de estar el primogénito, que era Manasés, y a la mano izquierda debía ser Efraín. ¿Por qué es que Jacobo cruzó sus manos? Lo que está haciendo Jacobo es a propósito, cruzó sus manos y puso sus manos en la cabeza de uno. Así que su mano derecha está sobre la cabeza de el segundo, que es Efraín. Cruzó sus manos a propósito. La mano derecha es significante, es la mano de poder. Perdónenme si algunos que me están escuchando son izquierdos, usan su mano izquierda, pero esa es una verdad, que hay mucha gente izquierda. Mi esposa misma es de mano izquierda. Son gente muy compasiva, muy buena, pero esto es solamente un 10%. El 90% de los habitantes en la tierra usa su mano derecha. Por eso es que la Biblia siempre, cuando se refiere a la mano derecha, se refiere a Dios. Recordemos cuando nació Benjamín, la escritura dice que su mamá estaba teniendo problemas
cuando estaban haciendo el niño, y dice que antes de morir, dijo ella, nombren a este niño Bon a mí, el hijo de mis dolores. Pero Jacobo dijo, no, de ninguna manera. A este niño yo lo voy a llamar Benjamín, que quiere decir mi mano derecha. Él será mi fortaleza, tendrá autoridad. Le está diciendo a José indirectamente. Por eso es que puso la mano derecha, supuestamente el que debía de ser el primero, pero vino a ser el primogénito. ¿Por qué está haciendo esto Jacobo? ¿Y por qué esto es tan importante? A punto que hasta José se puso inquieto, se incomodó y le dijo a su papá, papá, estás equivocado. Esto quiere decir que el que nació segundo va a recibir más porción. Ya lo hemos mencionado en el pasado. Esto se le llama la ley de la primogenitura. La ley que provee al primogénito. La ley del primogénito va a tener doble porción de la herencia de su padre. El primogénito es el que tiene autoridad sobre el resto de la familia si es que papá no está presente. Y a la hora de recibir la herencia de su padre, el primogénito recibe doble porción. Un poco más tarde, cuando el profeta Eliseo está con el profeta Elías y le dice, dame doble porción, lo que está diciendo, permíteme que yo continúe en tu lugar, en tu ministerio, como profeta. La ley de la primogenitura es que el primero recibe doble porción. El segundo también recibe bendición, pero no la misma cantidad que el primogénito. Así era la ley, y por eso es que Jacobo, a propósito, está cruzando sus dos manos. ¿Por qué está cruzando sus brazos? Para poner su mano derecha en Efraín, porque para Jacobo es un acto de fe y sabe que debe de bendecir así a los hijos de José. Por eso dice que hasta los adoptó como hijos. Hay una ley segunda que sobrepasa la ley del primogénito. Esto se le llama la ley de preeminencia. Dios tiene el derecho soberano de escoger y decidir a qué persona darle la ley de primogénito. Esto se le llama la ley de preeminencia, la soberanía de Dios. Tenemos que entender que Dios lo hace mucho a través de la Biblia. Lo hizo muchas veces. No fue a Caín el que bendeció, sino a Abel. No fue a Ismael, sino a Isaac, al que Dios escogió para bendecir. No escogió a Esaú, sino a Jacobo. Ni a Rubén, que era el primogénito, sino que escogió a José, que le dio la bendición de primogenitura. Cuando le dio la túnica de colores, indirectamente decía que lo estaba bendiciendo. No fue a Moisés, sino a Aarón, sino que fue Moisés que recibió el derecho de ser el libertador. Dios nos ha mostrado que Él hace mucho esto en esta ley del primogénito. Dios escoge al que Él desea. Es su derecho como Dios. Les explico esto porque ese grupo que se dan el título de testigos de Jehová, vienen, tocan tus puertas y te traen literatura equivocada y te confunden, porque no te has preparado y no conoces la ley de del primogénito y la ley de eminencia. Este grupo que te traen la atalaya se ponen a platicar contigo y tú estás confiado porque crees que tú conoces y tú estás testificándoles, pero de repente te llevan a las escrituras que ellos necesitan para confundirte. Típicamente te llevan al libro de Colosenses capítulo 1. Tú estás ocupado y ellos dicen, Dios tiene la autoridad. Y luego tú le dices, sí, Jesús es Dios a través de toda la Biblia. Y te llevan al capítulo 1 de Colosenses. Y ahí dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Pero también después de esto dicen, Dios creó todas las cosas, lo visible, lo invisible, los cielos,
la tierra, lo que hay debajo de la tierra. Entonces, ellos en su edición bíblica que se le llama Tradiciones del Nuevo Mundo, que ni es la Sagrada Escritura, cuando se refiere a Jesús, nosotros decimos que Jesús es Dios y que Él creó todas las cosas, pero en su Biblia dice que Dios creó otras cosas y todo lo que consiste. Una vez que ellos le adaptaron el término otras cosas, esta palabra que ellos le insertaron a las Sagradas Escrituras, entonces le quitan la autoridad a Jesús y dicen que Jesús es simplemente otro Dios. Entonces están diciendo, si Jesús nació y fue el primogénito, entonces no puede ser Dios, porque Dios creó a Jesús y Jesús nació como hombre y Dios usó a Jesús para crear todas las otras cosas. Entonces tú te quedas confundido. Dice, pues, ¿ahora qué les puedo decir? Muy fácil, muy fácil. Llévatelos al libro de Génesis, donde dice que Manasés nació primero. Porque sí nació primero. Porque nomás uno pudo haber nacido primero, no eran cuates, pero haz esto. Llévalos al libro de Jeremías, capítulo 31 y versos 8 y 9. Vamos a verlo. Vamos a continuar con este capítulo, pero vamos a ver lo que dice Jeremías 31, versos 8 y 9. Continúen para enfrente para que vean lo que el Señor dice a través del profeta en Jeremías 31, verso 8. Dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte. Se refiere a las bendiciones que recibirá Israel en el futuro. Y dice, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Quedó claro? Entonces ahora te van a continuar preguntando. Tú les puedes decir cómo es que Dios pudo haber tenido dos primogénitos. Uno nació primero, que fue Manasés, está bien claro. Pero Manasés nació primeramente cronológicamente porque es que Dios quiere darle la primogenitura a Efraín. Muy simple. La ley de la preeminencia. Lo que estamos viendo aquí, Jacobo le está diciendo a su hijo José, estoy elevando a tu hijo número 2 a ser el primogénito. Efraín es mi primogénito. Yo bendeciré a Efraín aún más que a Manasés. Efraín es mi primogénito en términos de posición. Así que Jesucristo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, es el primogénito sobre toda la nación, protáticos en griego. Esa es la orden. Está al punto más alto en la creación porque Él mismo creó todas las cosas y por eso Él es el primogénito. El primogénito en todo y por eso merece la preeminencia. Es como resuelves ese problema. ¿Cómo vas a resolver este problema? Ya que les explicaste esto, gózate con ellos. Y ahora continuaremos y leeremos Génesis 48 y verso 15. Y bendijo a José diciendo, está con sus manos cruzadas. Tiene la mano derecha en el segundo y la mano izquierda en el primero que le nació a José. Verso 15, continuamos diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me
mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Está dando a entender: papá, estás confundido, ya eres anciano, entonces necesito ayudarte. Verso 19, mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ustedes suponen que Jacobo, este hombre de 147 años, un gran anciano, estaba recordando sus experiencias de su niñez, cuando oyó que Dios le había prometido a su madre, porque cuando Jacobo estaba en el vientre de su madre con su hermano Esaú, porque eran cuates, su mamá estaba teniendo dificultades durante la preñez, y ella fue a Dios, y Dios le dijo: en tu vientre hay dos naciones, el mayor servirá al menor. Fue la promesa de Dios a Jacobo, de que Jacobo iba a ser el primogénito, no su hermano Esaú. Quizás Jacobo está recordando cuando su madre le platicó esto. No sabemos por qué Dios hace esto. Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Lo hizo con toda la gente que ya mencioné. Pero piensen en el rey David. ¿Recuerdan? Cuando el rey David debe ser coronado como rey de Israel, cuando el profeta Natán fue a la casa de Jesse, llegó a la casa de Jesse, y se le presentaron todos los hijos de Jesse, y dice que Eliab, el primogénito, la Biblia dice que era hombre de buen parecer, era alto. Parece ser que tenía cuerpo de rey. En nuestros días le llamaríamos estrella de cine. Y el profeta dijo: claramente este es el que Dios va a ungir. Pero Dios le habló a su corazón, le dijo: no juzgues a los hombres por su apariencia, porque este que tú has escogido yo no lo acepto. Porque dice, Dios no ve el hombre, sino que Dios ve el corazón del hombre. Así que el profeta vio a todos los hijos de Jesse y le dice: esos son todos los hijos que tiene. Dice: tenemos uno más, el pastorcillo, pero ese es insignificante, ese está allá cuidando las ovejas. Entonces el profeta dijo: ve y tráetelo, porque no continuaremos con la cena hasta que venga el pastorcillo. Dios ha hecho esto todo a través de las escrituras, lo ha hecho una y otra vez. Por eso es que Jacobo le dice: yo sé, porque él también será multitud de naciones, en el verso 19. La historia nos lo ha enseñado. La historia nos ha revelado que Efraín vino a ser más notable, o tuvo más terrenos que Manasés. Porque vimos cómo Efraín creció. Llegó a ser una tribu más popular, se estableció en el centro de la nación de Israel. Continuamos en Génesis 48 y verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín en primer lugar en el lugar de Manasés. Es lo que mucha gente va a
continuar recitando en los años venideros, y van a recitar que sus hijos sean bendecidos y los haga como Dios hizo a Efraín y a Manasés. Aún en nuestros días los judíos celebran sus celebraciones en la víspera de el sábado, o sea, el viernes por la tarde, celebraciones hermosísimas que se realizan en los hogares de los judíos. La madre enciende 2 velas en la mesa. Así que la semana laboral ya concluyó, es día de descansar, comienza el día sábado. Entonces el papá lee a su esposa Proverbios 31:10 para bendecirla, y le dice que es una mujer bienaventurada, una mujer, y le dice a los hijos que Dios, a los hijos le dice que Dios los haga como hizo con Efraín y Manasés. Verso 21. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Como dice aquí, porción. En hebreo, porción quiere decir Shechem. Shechem en el idioma hebreo. Shechem Ahad, una porción. Sequim se refiere a la ciudad que hay en Israel. Ustedes recuerdan los seemistas de los estudios pasados en el libro de Génesis. En el Nuevo Testamento encontramos cuando el Señor Jesús tenía que viajar de Jerusalén a Samaria, y pasó por Samaria y se detuvo en el pozo de Jacobo, y la escritura dice que pasó por Sequim, a la ciudad de Sicar, una parte de heredad que Jacobo dio a su hijo José. Es esta porción a que nos referimos. Esto es Sequim. Esta es la tierra que Jacobo le dio a su hijo José. Aún más dice, te he dado a Sequim. Dice, a la cual tomé de la mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Nos quedan unos cuantos minutos para continuar con este estudio. Podría tener aquí, pero he decidido continuar en el capítulo 49 de Génesis. No lo vamos a completar, pero vamos a tocar algunos puntos de Génesis 49. José está en cama, está dictando bendiciones para sus hijos, está profetizando para sus hijos lo que les va a suceder, ¿verdad? Quizás la voz de Jacobo ya no estaba tan completa, así que sus hijos lo rodearon para oír las palabras de su padre en cama. Cuando una persona está para morir y las últimas palabras que dice son significantes. Yo he estado al lado de muchas personas que han muerto y tengo la oportunidad de oír sus últimas palabras. Ese es el privilegio que de la persona que está, oír las últimas palabras que dice la persona antes de morir. Yo recuerdo claramente las últimas palabras que tuve yo con mi mamá. Son para mí un tesoro, las recuerdo y nunca las olvidaré. Así también los hijos de Jacobo recordarán las palabras de su padre. Porque dice aquí, interesante, que llamó a sus hijos y se reunieron, dijo, para darles lo que les sucederá en los últimos días. Reúnanse aquí, hijos de Jacobo, y escuchen las palabras de Israel, vuestro padre. He aquí, es interesante para mí. Este es un hombre de 147 años de edad. Ya no puede ver ni recordar, pero nos muestra que recuerda con toda claridad en la orden en que nació cada uno de sus hijos. Con toda claridad recuerda, nada se le ha olvidado. Recuerda, quizás eso, lo que les iba a decir a sus hijos por última vez, quizás él lo practicó a través de los años y lo tiene bien memorizado. Quizás practicó y practicó. ¿Qué le diría a mis hijos?
cuando ya esté para irme. Y los llama en orden perfecta en que nacieron. Los sociólogos se admiran de esta forma en que Jacobo recordó a sus hijos y lo que les quería decir de acuerdo a sus vidas. Los llamó de acuerdo, y lo que él les diga, esto va a edificar. Típicamente así van a continuar en sus vidas con lo que Jacobo les va a predecir aquí. Sabemos que los primogénitos de todas las familias son personas notables porque son más organizados, típicamente son más exactos en sus cosas y continúan siendo más perfectos que los que siguieron. Naturalmente que aquí sabemos que Rubén fue el primogénito de Jacobo, pero Jacobo no le dio la primogenitura. Y llamó Jacobo a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacobo, y escuchad vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. A este punto Rubén estaba sintiéndose muy a gusto, muy presumido. ¿Oyeron lo que está diciendo mi padre? Yeah, yo soy el primero, el fuerte. ¿Oyeron todos? Ese soy yo. Pero lo que siguió le pesó cuando oyó que le dijo, impetuoso como las aguas, no serás el principal, no aventajarás. Imagínense cómo cambió el rostro de Rubén cuando oyó las últimas palabras de su padre. Continuó diciendo, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiste a mi estrado. Le dice a todos los demás, este se metió en mi cama. ¿A qué se refiere Jacobo? Se refiere a aquel incidente que hace ya 400 años que sucedió, pero a Rubén su pecado lo alcanzó aún 40 años después de que cometió su pecado. Cuando Raquel murió, la esposa de Jacobo, fue Rubén, su primogénito, en lugar de ayudar a su padre a confortarlo, sino que fue y se metió en la cama con la concubina de su padre y tuvo relación sexual con ella. Por eso le dice, impetuoso como las aguas, no serás principal ni aventajarás. Y sucedió. La tribu de Rubén nunca tuvo éxito. Esta tribu, la tribu de Rubén, se suponía que sería la primogénita. Se unieron en rebelión contra Moisés, se reunieron con Corá para rebelarse contra Moisés. Eso fue la tribu de Rubén. Verso 5 menciona a Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas, y en su consejo no entrará mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furón mataron hombres, y en su temeridad desjaretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura, y los apartaré en Jacobo, y los esparciré en Israel. Estos dos individuos, Simeón y Leví, eran de un temperamento muy altos. Estos dos individuos, cuando estaban en Sequim, cuando llegaron cerca del río Jordán, y su hermana Dina fue a Sequim, y uno de los secamitas violó a su hermana Dina violentamente, y Leví y Simeón fueron y mataron a todos los varones de aquel pueblo. Así que Jacobo se incomodó y dijo, ¿por qué hicieron esto? Esto me va a molestar. Así que por eso Jacobo se recuerda ese incidente doloroso. Entonces, esas tribus vinieron a ser tribus muy pequeñas. En términos de influencia, no influenciaron a nadie. Pero Leví regresó. Leví se regresó después del incidente del toro de
oro cuando Moisés bajó del monte y traía las 10 tablas de tablas de los 10 mandamientos, vio la rebelión que había en el campamento. Moisés les dijo a los israelitas: todo el que esté en el lado de Jehová, crucen y vengan a mí. La primera tribu que reaccionó fue la tribu de Leví. Por eso es que Leví se reivindicó en aquel momento. Esa tribu es la tribu de los sacerdotes. Por todas las generaciones fue la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Vamos a ver el verso 8 para ver a Judá. Y dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Aquí Judá, el nombre Judá significa alabanza. Si yo fuera a decirlo literalmente, diría: alabanza, eres tú a los que tus hermanos alabarán. Pero antes sabemos que Judá era inseguro, era imperfecto, porque fue Judá que cuando José vino para ver a sus hermanos en el campo y los hermanos lo querían matar, Judá fue el que dijo: no lo maten, ¿por qué no hacemos dinero? Vamos a venderlo a los madianitas. Fue la opinión de Judá y lo vendieron por las 20 piezas de plata o 10 piezas de plata. Cuando los hermanos de José vinieron a Egipto, y la segunda vez que vinieron, que trajeron al hermano menor, Benjamín, se detuvieron en el camino que trataban de regresar y encontraron que la copa de plata estaba en el costal de el menor, Benjamín. Así que las órdenes de José, en el que la bolsa que se encuentra en la copa de plata, ese será mi esclavo. Y Judá saltó y dijo: oh no, esto va a quebrar el corazón de mi papá, así que yo tomaré el lugar del joven, seré el esclavo, y que el joven regrese a su padre con sus hermanos. Por eso es que aquí aparece la profecía. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león de Judá. Sabemos que Jesús va a nacer y va a ser descendiente de la tribu de Judá. A través de la historia, un día, todos los habitantes de la tierra se van a humillar en la presencia de Jesús. Esa es una profecía acerca de el Jesucristo. Porque dice aquí: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién te despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Judá es el cachorro de león. Cachorro de león, y león será el símbolo el que representará la tribu de Judá. En otras palabras, consideran a león como el león de la tribu de Judá, porque el león es una bestia muy elegante. Jesús vino de la tribu de Judá. En Apocalipsis vemos que el escritor Juan está viendo y dice que ve el sello en el Apocalipsis 5. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. Verso 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: quien es digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos.
Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esa es la forma en que vio a Jesucristo. Es interesante cómo menciona el scepter no se retirará. Ustedes saben que el scepter es un símbolo de autoridad para un rey o para todo gobernador para poder gobernar. Así que de esta tribu vendrá el cetro. El cetro le da derecho de gobernar a cualquiera que sostiene el cetro. Y dice aquí que el cetro, o sea, el derecho de gobernar, no se separará de la tribu de Judá hasta que aparezca Silo. Silo es una palabra que describe a ese hombre al que le pertenece el derecho de juzgar. Eso es la profecía. La identidad y la habilidad de ejecutar gobierno no se separará de Judá hasta que venga el que le pertenece el derecho de gobernar, que es el Mesías, Jesucristo el Salvador. Por cientos de años, hasta cierto punto en la historia, los rabinos veían esta profecía acerca del Mesías, le llamaban Silo o Mesías, y escribieron acerca de esto. Si puedes ver la historia de la vida de Judá, siempre Judá mantuvo el derecho y autoridad y la ley, aún cuando estaban en Babilonia en el periodo de cautividad. Judá tenía sus propios jueces y el derecho para gobernar. Aún estaban allá aislados y tenían la soberanía para gobernarse entre ellos. Pero Flavio Josefo, el historiador, nos habla de los primeros siglos, cuando Roma gobernaba el mundo. Ese mundo dice que tomó de Jerusalén, del templo de la tribu de Judá, el derecho de ejecutar castigos. Cuando había casos de blasfemia, ya no podían ejecutar el derecho de la pena máxima. Es primera vez que se les quitó a los judíos el derecho de poder ejecutar a las gentes que consideraban dignos de muerte. Cuando sucedió eso, de acuerdo al Talmud babilonio, ese día que ellos, los participantes del Senedrín, los 70 rabinos, se vistieron de costal y caminaban por las calles de Jerusalén y decían: el scepter se ha separado de Judá. Y Silo no ha aparecido, o sea, el Mesías no ha aparecido. El scepter no lo han quitado. Y Silo aún no ha venido. Ellos lloraban porque en verdad se les había quitado el derecho de juzgar y creían que la promesa de Dios no se iba a cumplir. Es lo que más les molestaba. Decían: ya no podemos juzgar ni podemos castigar cuando vemos que es lo que se debe de hacer. Ellos cuidaban esta profecía y sabían que esa profecía tenía que estar vigente hasta que apareciese el Mesías. Lo que no sabían, que había un hombre, el hijo de carpintero, que ya estaba separando sus instrumentos en Nazaret y se estaba preparando para revelarse al mundo y ir a donde estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista clamó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí comenzó el Mesías para comenzar su vida pública y eventualmente declararse a toda la nación, comenzando en Jerusalén. Es día exactamente que el profeta Daniel había profetizado, al día que se llegó la cuenta que había profetizado Daniel. Pero continuaremos y así en el estudios futuros vamos a ver. Vamos a leer el verso 11, dice:
atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. En otras palabras, esta tribu de Judá van a ver tanta abundancia, que van a tener tanto vino, que hasta podrán lavar sus ropas si así lo desean, porque la riqueza abundará en la tribu de Judá, porque es la tribu. Judá siempre ha sido reconocido como la tribu rica en esa región de Israel. Lo veremos en estudios futuros, porque ahorita tenemos que cuidar el tiempo y tenemos que ser conscientes del tiempo. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, como vemos que pasan los años, y los años pasan, generaciones vienen y generaciones pasan, y nosotros en esta tarde nos encontramos leyendo las Escrituras, y nos parece que es contemporáneo, porque este mismo libro, este mismo grupo de personas a las que siempre nos referimos, se encontraban en conflicto unos con otros. Y vemos que ese conflicto surge, pasa, surge, pero tú nos has hecho promesas en tu escritura. Tú nos has prometido, principalmente a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacobo, no porque eran gentes hermosas o se lo merecían, sino porque tú eres un Dios santo, un Dios bueno. Hemos visto el cumplimiento de tantas de esas profecías que encontramos en estos libros. Aún en nuestros días hemos visto algunas profecías que se han cumplido. Al paso del tiempo, vemos que la tribu de Judá continúa con esa precisión que has guiado, Padre Santo. Cuando vimos que enviaste a Jesucristo exactamente al tiempo adecuado, al cumplimiento del tiempo, eso nos llena de gozo, Padre Santo, porque vemos que tú estás cumpliendo tus promesas al pie de la letra. Padre, yo te pido a este momento que todos los que me están escuchando lleguen al entendimiento, que puedan ver cómo se han cumplido estas promesas, las promesas que tú les hiciste a diferentes individuos, y que tú has cumplido estas promesas y que tú las has cumplido en nuestras vidas, y que si nosotros estamos pasando por situaciones diferentes, adversas, que esta tarde, Padre Santo, yo te pido que si hay personas que me están escuchando y no conocen a Jesús como su Salvador personal, que hoy, esta tarde, puedan entender tus profecías y que estas palabras las acepten y las hagan suyas, Padre Santo. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.